Mentalista. Desde Pachuca, Hidalgo, me ha llegado por parte de un suscriptor una historia considerada como verídica. Se trata de una historia de tantas que existen en México, sobre acontecimientos paranormales ocurridos de manera imprevista y aterradora. Corría el año de 1986. El pequeño de 12 años, Martín García, había ido a visitar al rancho a sus familiares. El buen Martín jamás imaginó lo que en ese lugar le sucedería. Todo era tan normal. Había buen clima, el viaje era ameno y ansiaba mucho ver a sus primos en el rancho y disfrutar de su compañía. Cuando llegó al rancho, sus primos ya lo estaban esperando para acompañarlo hasta la casa donde sus queridos abuelos se encontraban. Cuando Martín entró por aquella vieja puerta y respiró el aire que había ahí dentro, de inmediato una sensación de alegría y paz llegó a su mente. El olor del comal calentando tortilla, la leña ardiendo, la olla de frijoles hirviendo. Olía a paz, olía a historia, olía a hogar. Durante el transcurso del día todo fue normal. Comieron, jugaron y se divirtieron hasta más no poder. Aquel día era especial. La ausencia del bullicio de la ciudad y el estrés de la misma se hacía notar. Sin darse cuenta, pronto llegó el atardecer. Era hora de entrar en casa y Martín junto con sus primos se dispusieron a cenar. Pronto llegó la noche. Y con ella un cielo estrellado de esos que solo se pueden ver lejos de las ciudades. Un ambiente nocturno lleno de ruidos diferentes al de los carros y las ambulancias de las urbes. Era en esencia el ruido de la naturaleza. Martín se acomodó en su lugar. Sin embargo, cuando éste se preparaba para dormir, su primo Mario entró en la habitación para hacerle una advertencia. Con un tono serio y mirada penetrante le dijo: «No te vayas a salir en la noche solo. Debes tener mucho cuidado. Si quieres ir al baño, avísame por favor. No importa que me despiertes, pero debo decirte algo. No quiero que te asustes, pero últimamente la gente dice que ha visto cosas raras durante la noche. Animales extraños rondando por los alrededores, sonidos salvajes en el monte y en ocasiones, según nos han dicho, hasta pájaros muertos amanecen. Hay gente que dice que se trata de brujas, nahuales, mujeres que se transforman en cualquier animal para salir de noche. Así es que por favor, Martín, no te vayas a salir tú solo en la noche. Que descanses». Aquellas palabras de su primo le tocaron los nervios. ¿Cómo era posible que algo así estuviese pasando en ese lugar? Durante un rato estuvo dándole vueltas la idea en la cabeza. Simplemente no podía conciliar el sueño. Pero pasaron las horas y finalmente sus necesidades fisiológicas se hicieron notar. A Martín le estaban entrando ganas de ir al baño. Martín no quería salir. Recordaba constantemente las advertencias de su primo. El baño, como en muchos ranchos de la zona, se encontraba separado de la casa, cruzando el patio, a unos 50 metros de su habitación. Martín dice que recuerda que todo estaba oscuro y que la única fuente de luz era la que le proporcionaban las estrellas desde el cielo. Martín no quiso despertar a Mario.
Le avergonzaba tener que interrumpirle el sueño. Todos se habían portado tan amables con él y atreverse a despertarlo no era una opción. Pero tampoco tuvo el valor de ir hasta donde estaba el baño. Así es que abrió la puerta y salió un poco al patio, junto a una maceta cercana a la que le pareció le vendría bien un chorrito de agua. Así es que se relajó y mientras lo hacía, contemplaba en las estrellas la grandeza del universo. Hasta que de pronto, de reojo, algo llamó su atención. Eran dos luces rojas, muy brillantes. Enfocó la vista mientras se acomodaba el pantalón hasta que descubrió que aquellas dos luces rojas no eran solo eso, sino otra cosa. Se trataban de un par de ojos. Los ojos de un enorme y escalofriante guajolote parado sobre el techo que lo miraba fijamente como si lo fuese a atacar. Pero eso no era todo. Él conocía muy bien a los guajolotes y este no era uno normal. Para empezar, ningún guajolote de los del rancho se había subido nunca al techo. Pero lo que definitivamente lo terminó horrorizando fue el hecho de que este animal era de un tamaño descomunal. Era unas 3 veces más grande de lo normal y su mirada, aquella roja y penetrante mirada, te congelaba y paralizaba el cuerpo entero. Martin, espantado y sorprendido de ver aquella cosa, comenzó desesperadamente a gritar. El miedo lo invadió, sus manos se apretaron y llamaba a todos para que viesen lo mismo que él, al enorme y diabólico guajolote. De pronto, Mario, su primo, salió corriendo con una escopeta entre las manos diciendo: «¡Cuidado! ¡Eso no es un animal normal! ¡Quítate!». Y de un disparo logró herir al enorme guajolote que al instante se convirtió en una bola de fuego que salió volando hacia arriba rápidamente hasta desaparecer. Martín quedó impactado de lo que acababa de ver. Sorprendido y temblando de miedo, no podía creerlo. Su primo se acercó a él y lo tranquilizó. Pero esa noche, y durante una semana entera, Martín no pudo conciliar el sueño. Aún hoy recuerda lo que pasó aquel día. De vez en cuando, en alguna reunión de la familia, les cuenta a sus hijos y sobrinos lo que ocurrió aquella noche en la madrugada cuando vio a una bruja convertida en guajolote. Y yo soy el documentalista. Y esto fue La Bruja Guajolote. Saludos especiales para José García, Jennifer Pérez, Martín García, Felicitas Soriano, Peter García, Sara García, Pedro García Salias, José Luis García y su mujer, Jennifer, Viviana Calderón, David Pérez, Elizabeth Pérez, Martín Osvaldo García Pérez y Dayansi Leire García Pérez. Si quieres ver los últimos videos de El Documentalista, te sugiero visitar mi página oficial www.eldocumentalista.com. Ahí podrás encontrar videos, imágenes y más historias como esta. Gracias y hasta la próxima.